Perfecto, muchas gracias entonces por dar el visto bueno con respecto al audio y la imagen y bienvenido entonces a un nuevo Watchlist Premium junto a GH Trading. El día de hoy o bien esta semana es una semana de finiquitar de alguna u otra forma los movimientos que hemos visto a lo largo del mes de noviembre, una semana también que podría ser importante, sobre todo por las reuniones del G20 en donde se van a centrar en un posible acuerdo que se pueda llegar entre Estados Unidos y China este 30 de noviembre y 1 de diciembre. ¿Qué significa todo esto? Puntualmente, ya sabemos que a lo largo del año 2018 hemos visto dimes y diretes y obviamente también con acciones por parte de ambos países, un aumento en las tarifas arancelarias por parte de ambas economías, lo que ha significado también un revés en los distintos mercados y por supuesto en la renta variable y en las divisas alrededor del mundo y los instrumentos bursátiles. En el caso de la renta variable hemos visto nuevos descensos por los temores o acercamientos que se han conocido durante las últimas semanas entre Estados Unidos y China, donde el presidente Trump sigue insistiendo, de acuerdo a un último reportaje en el Wall Street Journal, acerca de un aumento en las tarifas, y esto entonces provoca una nueva presión bajista sobre el instrumento, como lo vemos a lo largo de estos últimos minutos, de estas últimas horas de transacción en los futuros del S&P. Por otro lado, también tenemos que considerar que este escenario o bien esta reunión por parte de los analistas es una reunión en la cual se tienen muchas expectativas, donde se espera un acuerdo que se pueda alcanzar, dejar de lado todo el escenario negativo que hemos revisado a lo largo del 2018 y por ende entonces volver a conocer o bien revisar un aumento en la renta variable y también un relajo en las monedas de tipo refugio. Como es sabido, el dólar durante este año 2018 ha actuado como un instrumento de tipo refugio para el comportamiento o bien frente a estas noticias y no se deja o bien no se ha dejado se ha dejado mostrar finalmente durante los últimos días que sigue siendo el instrumento de refugio preferible o favorito por los inversionistas alrededor del mundo. Es por eso que tenemos una nueva subida en el dólar a nivel internacional durante las últimas jornadas de transacción y durante las últimas semanas, sobre todo, dejando entonces un escenario de interesante movimiento alcista. Ahora, ¿qué debemos considerar o qué es lo que estuvimos revisando la semana pasada en nuestro Watchlist Premium? Que el escenario de alza nosotros lo consideramos limitado hacia los niveles o bien hacia la zona en la cual se encuentra actualmente, sobre todo por los rechazos que el mercado dio en torno a esta zona. Fíjense, tanto esos niveles como esa zona parecen ser importantes para el precio. Si bien el precio el día de ayer logra romper esa zona de cierres que el mercado ha venido mostrando, o bien esa zona de resistencia, el mercado logra mantener un impulso alcista por sobre ese nivel. El aumento o bien el alza que muestra durante las últimas horas parece ser contrarrestada y es donde podríamos ver una vela o una vela muy interesante que significaría una posible contracción en la variación del precio. Ahora, no debemos dejar de olvidar que también estuvimos revisando, bien dentro de las probabilidades que nosotros estuvimos comentando, era un posible hombro cabeza a hombro que se podía llegar a desarrollar. Por lo tanto, esta zona parece ser crucial y crítica para la cotización del dólar, para estar evaluando entonces posibles descensos y por supuesto la ruptura de esta línea de tendencia que viene dibujando la divisa frente a sus principales rivales. Una ruptura de esto podría dar definitivamente una caída hacia mínimos anteriores, hacia obviamente zonas de soporte y por supuesto también máximos y mínimos que el mercado anteriormente viene considerando con mayor validez. Es por eso que los descensos que se puedan estar esperando también están en línea con una visión de largo plazo que la divisa podría estar dibujando para que lo podamos comprender de una forma más simple. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podríamos estar privilegiando en este caso? Me parece que si bien es una zona interesante en la cual uno puede anticipar alguna posible entrada, etcétera, el cierre semanal es el que nos va a dar la pauta a considerar. ¿Por qué? Porque en definitiva, fíjense, la primera semana o la segunda semana, la verdad que de noviembre, teníamos un cierre totalmente negativo que contrarrestaba los esfuerzos alcistas, pero la semana pasada, con este aumento en la tensión entre la guerra comercial de Estados Unidos y China, comenzamos a ver nuevamente un escenario de apreciación. Es por eso que lo que nos puede deparar esta reunión entre el presidente Trump y Xi Jinping de China puede ser importante para ver cuál es la dirección que el dólar pueda tomar. Si es que hay un efecto negativo, podríamos ver fácilmente un movimiento alcista por sobre los 97.60, 97.50, o sea que deberíamos ver un dólar
nuevamente en torno a estos niveles si es que el temor escala o bien si es que no se llega a un acuerdo durante la reunión. Ahora, si es que se llegan a acuerdos, podríamos ver, a mi parecer, un movimiento de este tipo, venir a buscar los niveles que ya veníamos comentando, líneas de tendencia y por supuesto una estructura bajista de mayor categoría. Ahora, ¿qué entender de todo esto? Como ya lo comentaba, me parece que es poco prudente el anticipar un movimiento, si bien nuestra tarea como traders es intentar anticipar movimientos que el mercado pueda dar. En muchos casos no responde esto a tomar riesgos innecesarios. Me parece que es un riesgo innecesario el anticipar una jugada en este caso, por lo que obviamente vamos a estar esperando ciertas situaciones mucho más interesantes. Ahora, no deja de ser interesante, por otro lado, algunos patrones que el mercado ya nos comienza a dar, como por ejemplo las divergencias que el RSI nos muestra, que son en definitiva el patrón que nosotros podríamos estar considerando para ver vueltas en el precio en definitiva, ver desaceleración en torno a estos niveles. ¿Por qué? Porque si bien esta semana podría ser lo siguiente, podría haber un cierre relativamente de cambio, que sería o bien una vela que no supere los máximos anteriores, fíjense lo que podría, con lo que vamos a especular. Lo más interesante para el cierre de esta semana sería un cierre en torno al precio de apertura, en torno a ese nivel. Si tenemos un cierre semanal en torno a ese nivel, sería muy interesante considerar. ¿Por qué? Porque al escalar o bien al revisar o bien no al escalar, sino que al revisar con mayor detalle qué es lo que viene haciendo finalmente el precio, lo que ustedes van a poder encontrar en definitiva es que al mirar un gráfico de menor temporalidad, un gráfico de 4 horas por ejemplo, van a poder considerar que este último movimiento bajista, que era todo un movimiento semanal bajista, o sea, es importante, es todo un movimiento de una semana, viene a buscar o vendría a buscar un potencial cierre por debajo del 61.8 de Fibonacci, que es este nivel finalmente. Cierres por debajo de este nivel son los considerados entonces para esta semana, para llegar a considerar entonces potenciales nuevos descensos y un rechazo definitivo de esta zona, que es la que nosotros hemos estado considerando y la que estuvimos comentando la semana recién pasada, los 96,90 aproximadamente como una zona objetivo del movimiento alcista. ¿Por qué era un movimiento alcista que estuvimos esperando? Por el simple hecho de que venía a buscar, el mercado venía desarrollando una secuencia alcista. Tenemos entonces la corrección hacia la línea de tendencia en una configuración de máximos y mínimos crecientes. Por lo tanto, al haber una configuración de máximos y mínimos crecientes, cuando hay un bajón como este, lo más probable es que el mercado siga subiendo por la configuración de mediano plazo que venía dibujando. Entonces, lo que nosotros estuvimos esperando fue un rechazo de estos niveles, calcular niveles de Fibonacci entre este y esta zona, lo cual nos daba un 61.8 en torno a esta zona aproximadamente y un 50% en torno a estos niveles, y era finalmente el detonante para comenzar a buscar posibles escenarios de compra que resultaron finalmente con la ruptura de la línea de tendencia, bien de esta corrección bajista, y el impulso o bien el objetivo a considerar era en torno a los 97, 96, 90, que eran los máximos anteriores, una zona de congestión y rechazo que podía entonces dar un objetivo bastante claro, y los niveles de riesgo de retorno eran cercanos al 1 a 2 aproximadamente. Ahora entonces, lo que vamos a considerar durante la jornada, como no tenemos grandes cifras macroeconómicas que nos puedan mover el mercado, simplemente vamos a tener la comparecencia de Clarida, un miembro del FOMC, después durante la tarde o ya mediodía hora de Chile, confianza del consumidor de Conference Board, en donde se espera una contracción, podrían haber algunas situaciones. No debemos dejar de olvidar y poner en contexto lo que ocurre con el dólar a nivel internacional. La semana pasada hubieron comentarios en donde se divulga o bien se deja entender que la Reserva Federal de Estados Unidos podría poner un poco el freno o podría ponerle baño frío a esta alza de tasas para esperar entonces cómo el mercado se comporta finalmente a las seguidillas de alzas de tasas que han llevado a cabo. Entonces esto podría significar una presión bajista para el dólar. Entonces, ¿por qué el dólar se aprecia frente a un escenario negativo, entre comillas negativo para la Reserva Federal en cuanto a su alzas de tasa? Nos parece que la apreciación del dólar a nivel internacional simplemente responde ante los temores que el mercado viene dejando. Por un lado, obviamente, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por supuesto, como principales actores. Luego de eso tenemos el Brexit como un catalizador para comprender qué es lo que está pasando en la actualidad.
Y luego de eso podríamos tener sin duda que las decisiones de la Reserva Federal, que todavía obviamente se sigue esperando un alza de tasas para finalizar este año 2018. Entonces, al tener estas consideraciones, lo que nosotros vemos, o bien lo que cuando uno debe hacer un análisis, es considerar que estas líneas de tendencia, o bien estos impulsos que van desarrollando mínimos y máximos crecientes, pueden ser muy frágiles. Y al romperse, pueden dar escenarios de contracción o bien escenarios para buscar posibles entradas muy interesantes, y eso es lo que uno tiene que estar atento a ver cuál es finalmente el significado de los movimientos que el mercado viene presentando. Si bien es muy importante el saber de análisis técnico, me lo preguntaba uno de los usuarios premium, yo creo que también uno debe tener o poner en contexto lo que viene ocurriendo para así tener una mejor apreciación del precio finalmente. No es casual que el precio respete tendencias, no es casual que el mercado respete situaciones, etcétera, o niveles de resistencia, niveles de soporte, etcétera. No es casual, sino que se da por noticias que el mercado viene respaldando o bien que los inversores vienen considerando que son importantes. Y eso es lo que uno debe estar al tanto. Si nos pasamos, por ejemplo, al revisar un gráfico de menor temporalidad, vamos a entender que la secuencia de mínimos y máximos es creciente, pero fíjense lo que ocurre nuevamente con el RSI, muestra un acotamiento o bien una divergencia entre sus valores, fíjense, máximos que son relativamente decrecientes y máximos que son crecientes para el precio. Entonces eso nos deja una sensación o bien un escenario en donde se desarrollan figuras potencialmente correctivas, sobre todo cuando al revisar, por ejemplo, lo que el mercado viene dibujando, son situaciones de tipo cuña. Si nosotros extendemos esta situación, vamos a poder encontrar entonces no un movimiento paralelo en cuanto a su máximo y mínimo, sino que encontramos o bien logramos identificar que son máximos que son crecientes, pero que los mínimos, o sea, que los mínimos que son crecientes, pero que los máximos que son crecientes comienzan a ser un poco más agudos en su variación alcista. Y eso es lo que entonces nos podría sorprender y considerar una potencial contracción. Ahora, como la tendencia sigue siendo alcista, no descartaría que el dólar a nivel internacional siga buscando un valor superior, pero este valor superior me parece que va a estar totalmente contrastado o bien va a estar rechazado, va a ser rechazado por esta zona de máximos que el mercado ya ha dibujado anteriormente, y es precisamente la cual vamos a dejar como una referencia durante las próximas jornadas a mirar cuál sería definitivamente el comportamiento. Ya el dólar lo ha rechazado en torno a este nivel, que está muy cercano a los máximos anteriores, pero creo que todavía le sigue quedando un poco de apoyo, viene un nuevo respiro, un nuevo impulso alcista al dólar a nivel internacional para venir a buscar un potencial escenario de doble techo que se pueda llegar a diseñar. Y ahí es donde una caída hacia estos niveles sería importante, el rebote con la línea de tendencia correspondiente sería lo más clásico, y ahí es donde en muy corto plazo posiblemente vamos a ver niveles de Fibonacci entre este máximo y este mínimo para buscar un descenso en la cotización del dólar. Y es así como uno puede finalmente anticipar una jugada, probablemente una transacción. Lo que yo reviso con esto es finalmente una idea que parte desde un gráfico semanal o un gráfico diario para buscar un movimiento interesante en el precio, un movimiento que podría venir a buscar estos niveles, por ejemplo, o estos niveles, o en definitiva esta zona, o sea, un movimiento más que interesante, pero nosotros finalmente consideramos la entrada revisando la sucesión de hechos siempre y cuando se vayan dando, pero con una transacción, un gráfico probablemente de menor temporalidad, tanto gráficos de 1 hora como potencialmente un gráfico de 15 minutos para tomar un mejor precio de entrada, y así es como finalmente uno lo puede llegar a terminar. Ahora, requiere también de saber que nuestro stop loss en esta transacción no va a tener que estar acá, por supuesto, porque eso sería estar operando en un gráfico de 1 hora, sino que nuestra idea finalmente se desprende de un gráfico semanal o de un gráfico diario. Por lo tanto, nuestros niveles de stop loss y take profit van a ser un poco más amplios. Ahora, esto no significa que nosotros tengamos que correr más riesgo en lo absoluto. Nuestro 1 o un 2% sigue estando sobre la mesa, por lo tanto, nuestro nivel de stop debería estar por ahí, pero necesariamente vamos a ponerlo por acá para asegurar cualquier movimiento si es que se llega a dar obviamente un escenario de volatilidad, y es donde nosotros podemos buscar alguna razón, por ejemplo que vayamos a buscar ese recorrido
de caída como un potencial escenario de entrada de objetivo, o bien esa zona, o bien nuevos mínimos que se puedan diseñar. O sea, son diferentes objetivos que vamos a poder estar revisando para el dólar a nivel internacional. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que efectivamente va a tomar tiempo el que nosotros podamos tomar la operación. ¿Va a requerir más paciencia? Sí, efectivamente, pero lo que va a aumentar en esta transacción, o lo que nosotros buscamos aumentar con este análisis, con buscar cuáles son las variables, X por acá, por allá, etcétera, es aumentar la probabilidad de acierto. No me importa tener a lo mejor una transacción en la semana, 2 transacciones, 3 como máximo, 5 como máximo, en vez de 1000 o 100 o estar comprando y vendiendo, sino que lo que me importa es que mi probabilidad de acierto en una transacción sea mucho mayor. Y eso es lo que buscamos, aceptar finalmente en el mercado y ganar ese 1 o un 2% de retorno, que a fin de cuentas, si nosotros sumamos una transacción semanal, por ejemplo, con este tipo de probabilidades que se dé, sumando un 2% a la semana y toda la semana en torno a un 2 o un 1%, finalmente por lo bajo vamos a tener un 4% de retorno o un 8% en el mejor de los casos, o incluso más, si es que le acertamos a todo, y eso es lo importante. Un 8% o un 4% no deja de ser bueno si lo comparan con cualquier inversión. Recuerden que el trading finalmente es un ejercicio en el cual a ustedes les puede permitir efectivamente ganar mucho dinero, estar apalancado, etcétera, pero también recuerden que el negocio no crece de esa forma, crece de forma lenta y progresiva, y eso es lo que siempre tienen que estar considerando, siempre lo tienen que tener bajo, o bien con algún POSIT en su computador para calmar un poco la ansiedad de estar operando y estar comprando y vendiendo cualquier instrumento. Bueno, habiendo dicho esto, podemos pasar a revisar otra idea de trading que ya comenzamos a mirar con buenos ojos, que era una de las primeras los primeros detonantes. Nuestro comentario era buscar un movimiento alcista durante los últimos días, durante la segunda mitad del mes, en el tipo de cambio local, el dólar frente al peso chileno, un movimiento alcista que durante las últimas horas, durante los últimos días, ha alcanzado la zona en los 675, 77 pesos por dólar, como ustedes se pueden dar cuenta. El mercado parece buscar rechazar la media móvil exponencial de 50 periodos, que sería lo más lógico a considerar, sobre todo cuando anteriormente ya la venía respetando. Fíjense, en 2 ocasiones la viene respetando, y cuando la vulnera, la respeta en su intención por recuperar, y deberíamos estar respetándola nuevamente. Por lo tanto, se abre la posibilidad de que el día de hoy, al cierre potencialmente, podamos estar buscando una operación de venta en torno a los precios que estamos actualmente, siempre con objetivo en torno a los 653 y los 642 aproximadamente, en primera instancia, a corto y mediano plazo, pero siempre también buscando o pensando que el mercado podría venir a buscar una extensión hacia la zona de los 680, que son estos niveles, o bien los 685, que estaría en torno a este nivel. Por lo tanto, siempre calcular que el riesgo que vamos a estar tomando entre esta posición, entre una y la segunda posición, no sobrepase el 2% de riesgo de nuestra cuenta. Por tanto, lo que uno va a tener que determinar es que nuestro primer stop debe ir acá, con respecto a esta posición, que si nosotros le llegamos a considerar, va a tener que ir acá, vamos a poner el número 1, y nuestra posición número 2 probablemente va a tener que ir acá, y un ligero stop un poco más arriba para darle holgura. Y eso es lo que tenemos que calcular, cuánto es el riesgo que podemos tomar de aquí a acá, y cuánto es el riesgo que podemos tomar de aquí a acá para no superar el 2% en esta transacción. Y es por eso que vamos a estar muy atentos durante casi al cierre del día de hoy, para ver si es que logramos entrar corto en el tipo de cambio local. Ahora, ya lo repetimos, entonces, media móvil que podría ser respetada sería el precio, o bien este inicio de una nueva presión bajista para el tipo de cambio. Si nosotros medimos con un Fibonacci de este nivel a este nivel, estamos en torno al 50, al 38.2 de Fibonacci. La secuencia de máximos es decreciente, la secuencia de mínimos es decreciente, por lo tanto, estamos hablando de que esta fase alcista que el mercado venía dibujando pasa a ser una potencial fase correctiva que podría venir a buscar este tipo de movimiento. Por ejemplo, este tipo de situaciones que podrían estar dándose. Al finalizar esta semana vamos a conocer cifras macroeconómicas en Chile. La producción manufacturera son algunos indicios, obviamente, de cómo la economía local se viene comportando y cómo también está siendo mirada a lo largo del orbe o bien por el resto de la economía. Algunos de los últimos artículos que se han conocido ya, obviamente, de cara a proyectar cuáles son los movimientos del 2019, los analistas insisten
en revisar movimientos favorables para la cotización de los emergentes y utilizan a Chile como un ejemplo a considerar, y es por eso que debería verse una situación muy más que interesante durante los primeros meses del 2019, a ver cómo el mercado viene incorporando estas noticias o cómo también las puede anticipar, y eso es sumamente interesante a revisar, cómo lograr entonces anticipar este movimiento que el mercado viene descontando con buenos ojos. Pues bien, en este caso ya lo comentábamos, fíjense, tenemos un euro dólar que nos pasamos de instrumento, euro dólar que nosotros buscábamos una corrección más que interesante, y aquí es donde comenzamos a mirar cuáles son las posibilidades para estar transando, en este caso, o bien cuál es la idea finalmente que nosotros teníamos para el euro dólar. Efectivamente teníamos un hombro cabeza a hombro invertido, el cual comenzábamos a mirar con buenos ojos, y al rechazar, o bien durante las últimas horas de la semana pasada, nosotros buscábamos un potencial rechazo en torno al 50% de Fibonacci, algo que descartamos rápidamente esa mañana o bien ese día por la presión bajista o bien el cierre que se estaba dando, y esperábamos un nuevo descenso hacia la zona de los 1.13, algo que se ha dado, que es un retroceso hacia el 61,8 de Fibonacci, y comienza a ser rechazado ya rápidamente por el precio durante las últimas horas de transacción. El mercado viene dibujando una secuencia de máximos decrecientes, por lo tanto, esta secuencia de máximos decrecientes es la que el precio debe llegar a romper, y es muy probable que durante el último impulso alcista encuentre un escenario de rechazo en torno a esta zona para venir a buscar potencialmente un doble suelo, algo que habitualmente hace el mercado, y luego de eso generar la ruptura de la línea de tendencia y buscar un movimiento alcista mucho mayor. Eso es lo que generalmente hace. Así como lo veíamos para el dólar a nivel internacional, con esa figura que comentábamos, creo que es un buen indicio para estar considerando. Fíjense también cómo el RSI viene acompañando al precio, por lo tanto esta línea de tendencia que el RSI puede que esté dibujando, al llegar a ser vulnerada, sería un indicio de la recuperación de la fuerza de la renta, de la fuerza relativa del precio, por tanto sería también una buena situación para estar considerando algunos escenarios de compra. Ahora, es difícil pensar en compras cuando el mercado viene siendo bajista. ¿Por qué? Porque estamos en contra de la corriente. El día de ayer hay un rechazo importante de esta zona, por lo tanto, o bien lo que nos quiere decir es que estos niveles de los 1.13, vamos a ver qué precio es aproximadamente, 1.1385, 1.1380, pasa a ser entonces un escenario de resistencia, una zona de resistencia importante que el mercado va a tener que enfrentar durante las próximas semanas. Si es que realmente el precio logra superar estos niveles, creo que ya nosotros podríamos estar hablando de una recuperación mucho mayor, incluso dejar de lado la media móvil que nosotros pensábamos que le podía dar un poco de resistencia al precio. Sí, sería una resistencia inmediata, pero para brindar un potencial retroceso, y luego de eso un nuevo impulso, o bien con mayor fuerza seguir la presión alcista. Ahora, el cierre de diario del día de hoy va a ser muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos una potencial vela de indecisión, por así decirlo, con la anterior, pero con un carácter bajista bastante importante o bastante claro, sobre todo cuando viene seguido de una vela totalmente bajista que fue marcada el día viernes de la semana pasada, pero comenzamos a ver velas de cambio en torno a mínimos anteriores, que serían todas estas zonas finalmente, y estos mínimos son los que nos marcan la pauta para obviamente revisar nuevamente este hombro cabeza a hombro que ya comentábamos, pero más importante el considerar zonas de soporte que nos pueden dar una pauta de cambio en el comportamiento del euro frente al dólar. Yo soy partidario, como lo comento, de ver un dólar bajista a lo largo de gran parte del 2019, una depreciación que va a estar fundamentada por la intención o bien por la forma de gobernar de Trump finalmente, y eso es lo que vamos a estar revisando durante las próximas semanas. Pero si aquellos que me digan, oye, sería una buena entonces idea, ¿qué podemos anticipar durante estos días? Me parece que una jugada bastante interesante es arriesgar o bien buscar como potencial escenario de inflexión o bien punto de inflexión los niveles actuales para el euro dólar, en donde nuestros stop deberían estar por debajo de los mínimos anteriores, y obviamente nuestro nivel objetivo, que nosotros ya habíamos estado evaluando, estaría entonces en torno a esta zona, que son máximos anteriores que el mercado venía dibujando, o sea, en torno a los 1.1950 aproximadamente serían entonces intenciones de venir a buscar un potencial escenario alcista. Christopher me pregunta si hay un hombro cabeza a hombro creo que era para el dólar peso, Christopher, ¿no?
Sí, efectivamente, vuelvo al dólar peso, efectivamente lo habíamos comentado en su momento, había un potencial o bien hay un potencial hombro cabeza hombro en esta figura, y lo que nosotros podemos estar destacando de esto es que la ruptura del neckline de este hombro cabeza hombro es lo que puede estar buscando el precio en la actualidad para buscar una confirmación y luego entonces seguir con su movimiento bajista. Y por lo general, cuando se dan estas confirmaciones, uno tiende a utilizar un Fibonacci entre el máximo y el mínimo, y el retroceso que se da en torno al 50% al 61.8 suele ser entonces también el rechazo de la zona de neckline para buscar entonces continuar con el descenso del precio del instrumento. Ahora, volviendo al eurodólar, entonces les comentaba, me parece que es una buena idea el anticipar un movimiento alcista, si bien no hay todavía rupturas de tendencia o movimientos que sean muy interesantes a considerar o bien que sean consolidados. Por ejemplo, un cierre de la vela de 4 horas que logre dar un carácter alcista importante me parece que sería interesante a considerar. Ahora, no descartaría tampoco el mirar, por ejemplo, una ruptura intermedia que pueda hacer esta situación. Voy a mirar cuál es definitivamente la zona de máximos que nosotros tenemos que estar considerando. Una ruptura de esa potencial secuencia bajista que dibuja a corto plazo el precio podría ser interesante, o bien si extendemos todo esto, que desde donde comienza esta figura bajista, podría ser los niveles potencialmente actuales para estar considerando un movimiento, y eso es lo que podríamos estar mirando a continuación. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que esta figura que se diseña, que podría ser la siguiente, lo que muestra es que son máximos que son decrecientes con un sentido bastante claro, pero los mínimos no tienen el mismo ángulo de caída que los máximos. Por lo tanto, nos dice que la fuerza o bien los nuevos mínimos que se van marcando no tienen fuerza suficiente para seguir buscando descenso. Al considerar esto, si ustedes se fijan en el RSI, fíjense, tenemos una divergencia entre estos mínimos que muestra el precio, y los marco en negro, estos mínimos, con estos mínimos. Por lo tanto, la divergencia es clara. Al tener esta divergencia, también tenemos por acá una línea de tendencia entre los máximos y una recuperación por sobre esos niveles podría ser entonces indicio para venir a buscar movimiento alcista en el RSI y por tanto también una recuperación en el precio. Lo más claro es que el mercado lo que está haciendo es respetar esta línea de tendencia bajista o bien la secuencia de máximos decrecientes. Podría entonces llegar a darse que el mercado llegue nuevamente a esta zona, rechace estos niveles y comencemos a ver entonces una recuperación del precio durante gran parte de esta jornada o bien ya de cara al día de mañana. Por lo tanto, me parece que es muy interesante el anticipar un movimiento en torno a los precios actuales o al menos buscar un doble suelo en corto plazo para estar atento a ver cuál podría ser un movimiento más allá de lo que se podría ver dentro de este rango. Al mirar a lo mejor un gráfico de 15 minutos vamos a poder apreciar una situación mucho más interesante o bien darnos cuenta de que hay figuras también correctivas, por ejemplo. Vamos a limpiar acá. Lo que nosotros podríamos estar considerando es que el mercado, al hacer este zigzag bajista, esta fase que dibuja acá simplemente podría ser un movimiento alcista correctivo o bien de rebote para seguir cayendo, por ejemplo, que es algo también muy habitual que hace, pero si el mercado o el precio respeta esto y viene a buscar un nuevo máximo, sobre todo ya recuperando niveles anteriores, buscando rupturas de tendencia, ya estaría dando cuenta o estaría hablando de una recuperación mucho mayor para la cotización del par euro frente al dólar. ¿Qué podemos también apreciar en los commodities? Otra idea que hemos tenido o hemos estado revisando durante varios seminarios o la hemos tenido ahí en carpeta. La primera idea que habíamos considerado nos sacó por stop, que era finalmente con un stop en torno a esta zona. Nos sacó un stop en donde lo que hacíamos era cuidar las caídas que el mercado pudiese presentar por debajo de estos máximos anteriores, que lo voy a mostrar a continuación, que eran estas zonas de máximo, estas zonas de máximo y mínimo. Pero lo interesante de esto es que el mercado cae y rápidamente recupera su movimiento alcista, y la recuperación en definitiva la hace gracias a esta secuencia de máximos decrecientes. Por lo tanto, estamos hablando de una recuperación y una confirmación de esta cuña que el mercado venía dibujando, fíjense.
Por tanto, la recuperación se da puntualmente. Ya nosotros, si buscamos la extensión de esto, nosotros ya la podríamos considerar como totalmente completada una transacción de este movimiento. Pero al considerar este rechazo, nos habla de que el mercado podría estar buscando un movimiento alcista mucho mayor, que debería venir a buscar la zona de los 1.260 dólares la onza. Superar estas zonas de máximo sería crítico para el oro, pero sí, obviamente considero muy probable esta zona a llegar a ser alcanzada por el oro puntualmente. Al menos el RSI nos viene acompañando, la fuerza relativa viene acompañando un movimiento alcista, no hay cambios o bien direcciones que puedan estar contrarrestando esto. El RSI durante este segmento bajista viene también mostrando que la fuerza se pierde, no hay indicios de cambio en esta situación. Al mirar a lo mejor un gráfico de menor temporalidad, un gráfico de 4 horas, lo que nosotros vamos a lograr entender o encontrar son zonas de soporte mucho más claros, zonas de soporte intermedios mucho más plausibles, pero también que la presión bajista es importante, fíjense, máximos decrecientes que siguen siendo respetados durante también estas últimas horas de transacción, que viene siendo esta zona finalmente. Un rechazo o bien una caída por debajo de este nivel debería obligatoriamente venir a buscar estos mínimos anteriores, a menos que haya un cambios o bien noticias que puedan revertir el precio en niveles anteriores, pero eso es muy difícil. El mercado o el precio siempre viene a buscar anticipadamente niveles de soporte, y estos niveles de soporte estarían entre los 1.210 y 1.212 dólares la onza. ¿Qué llegaría a desarrollar? Por supuesto que una potencial formación de hombro cabeza a hombro invertido, si bien se vuelve recurrente entre muchos instrumentos ligados al dólar, me parece que ya es una pauta más que interesante a considerar, por lo que obviamente deberíamos estar esperando estos niveles para buscar la formación de un potencial segundo hombro que nos dé entonces un cambio en la dirección del precio y con objetivo en primera instancia hacia los 1.240 y luego de eso hacia los 1.260 finalmente en la cotización del oro. Entonces, ¿qué vamos a esperar como posible idea de trading para esta semana? Rechazo bien caída hacia esta zona o bien una ruptura anticipada de estos niveles nos debería dar entonces un posible movimiento alcista mucho mayor. No sería tan fidedigno porque no tendríamos ninguna figura más que considerar, pero sí lo consideraríamos por el retroceso que hace el mercado, que fue el impulso alcista, retrocede en forma de zigzag, viene a buscar un mínimo que recupera rápidamente el 61.8 de Fibonacci y nuevamente podría estar entonces en una fase de consolidación para venir a buscar un movimiento alcista mucho mayor. De hecho, si ustedes trazan una línea un Fibonacci entre estos mínimos y máximos en un gráfico de menor temporalidad, como lo puede ser un gráfico de una hora, lo que deberíamos estar esperando es que el mercado se apoya en torno al 23.6, actualmente lo utiliza como soporte, que es todo este nivel, en los niveles de mínimo actuales, toda esta zona, 23.6 de Fibonacci, pero también podríamos estar esperando una caída hacia el 38.2 o el 50%, que ya era el valor que nosotros le dábamos mayor categoría. Por eso que al dibujar, por ejemplo, estas secuencias de máximos que son decrecientes, y estos mínimos que son ligeramente decrecientes, todavía da una perspectiva bajista para el cambio de la cotización. Si es que el precio no llega a ser un nuevo máximo durante esta jornada, de los máximos ya registrados recientemente, me parece que es muy difícil que podamos ver un impulso alcista anticipado, sino que deberíamos estar considerando con mayor probabilidad un retroceso hacia esta zona o hacia esta zona, como ya lo habíamos revisado anteriormente, o bien para un gráfico de mayor temporalidad. Por tanto, destacamos entonces retroceso hacia el 38.2, 50% como potenciales escenarios de rebote importantes, y es donde vamos a estar buscando las figuras de cambio, o bien los patrones, o bien simplemente que llegue al precio junto a una vela o un patrón de cambio interesante para estar considerando una posición de compra de mediano plazo que estemos buscando los 1.240 y los 1.260 dólares la onza. Ahora, ¿dónde vamos a ubicar los stop en una transacción como esta? Eso es sumamente importante. ¿Dónde deberíamos estar ubicando nuestro stop? Definitivamente deberíamos estar buscando el stop, o bien considerando un stop por debajo de los mínimos anteriores, que fueron ese último rechazo bajista. Y por otro lado, nuestro nivel de take profit ya está buscando una primera relación 1:1 aproximadamente, y luego ya una 1:2, que sería considerablemente interesante para la cotización del oro o bien del metal rojo. Por lo que entonces debería ser una figura como esa para estar mirando cuál es el desarrollo que deberíamos estar
teniendo en consideración o bien cuáles podrían ser los efectos que podría estar marcando esta guerra comercial o bien las prontas noticias que el mercado nos pueda estar dejando en la reunión del G20 este 30 y 1 de diciembre para estos próximos días. En cuanto al petróleo, lo hemos comentado, rechaza quiebres de líneas de tendencia. Me parece que puede ser una semana más que interesante, sobre todo porque podría darse una semana hasta por lo menos el día de hoy o ya mañana con mucha tranquilidad, pero durante los próximos días un escenario o bien una semana bastante movida, sobre todo por la reunión de los miembros OPEP que también se aproxima. Esto podría entonces significar, de acuerdo a la pauta bajista que el mercado dibuja, descenso hacia estas zonas de soporte o bien resistencia anteriores por parte del precio, pero me parece que es poco probable que el mercado venga a buscar un descenso hacia esta zona a corto plazo. Por lo menos, no es que sea poco probable, creo yo que es difícil que lo llegue a hacer. No hay obviamente un movimiento tan exagerado. Hemos visto que los temores están en torno a la oferta y demanda, donde la oferta ha aumentado y la demanda a futuro podría disminuir, sobre todo por las predicciones de crecimiento mundial, y eso es lo que preocupa finalmente, sobre todo también cuando países como Estados Unidos, Arabia Saudita han aumentado su producción de petróleo y la demanda se ha mantenido estable y de hecho ha disminuido un poco, pero las proyecciones son las más importantes, las proyecciones de que la demanda a futuro o bien el crecimiento mundial sea menor, que son algunos de los parámetros que el mercado está considerando como algo totalmente irracional y obviamente algo que debería estar condicionando el precio del petróleo como es habitual. Pero como lo digo, me parece que es difícil que se lleguen a ver caídas por debajo de estos niveles, por lo que obviamente un descenso hacia esta zona me parece muy interesante el considerar compras, o bien un escenario alternativo que también no lo descarto, es que durante esta semana haya una total recuperación del precio y que el mercado cierre durante la semana por sobre la línea de tendencia, y eso estemos hablando entonces de una recuperación hacia esta zona en corto y mediano plazo, o al menos hacia la media móvil exponencial de 50 periodos que le podría llegar a ofrecer en alguna zona o en alguna medida una resistencia al precio. Calcular niveles de Fibonacci en su minuto sería muy interesante, pero eso ya obviamente va a ser visto de acuerdo a cómo el mercado se llegue a desarrollar, pero también son algo bien parámetros que nosotros tenemos que estar considerando, algunos planes que tenemos que tener ahí para ver cómo podemos aprovechar esta situación. La verdad que para esta semana no tengo más ideas de trading, he sido muy simple en las transacciones semanales, podemos a lo mejor incluso revisar qué es lo que ha venido pasando con los índices. Me parece que ya el recalcar cuáles son los potenciales movimientos en el S&P está de más. Un potencial doble suelo que se está desarrollando, por ejemplo, que todavía sigue con una pauta bajista, pero me parece que hay que encontrarle un poco más de desarrollo al mercado como para estar considerando potenciales movimientos o bien potenciales trades que podamos estar aplicando. En el caso de los emergentes, o bien sí de los emergentes, la presión alcista busca o continúa durante los últimos días, que sería estar rechazando, que rechaza con reiteradas ocasiones estas zonas de mínimo. Al rechazar estas zonas de mínimo, podríamos estar hablando de que esta zona, o bien ese punto, al medir el último impulso alcista que viene logrando, fíjense, calza con el 61,8 y el 50 Fibonacci o esa zona, y que podría estar entonces dando cuenta de recuperaciones mucho mayores para los emergentes durante el próximo año, durante los próximos meses y trimestres, obviamente. Es una situación o bien es un escenario que me gusta estar mirando con atención. También es una posición de largo plazo que podría estar anticipando durante los próximos días, pero obviamente con una confirmación mucho más clara para llegar a desarrollar una estrategia positiva o bien una estrategia con mayor probabilidad de acierto durante el primer año o bien durante los primeros meses del año 2019. Pues bien, me despido, por el minuto no tengo más ideas, eso lo voy a estar compartiendo durante la semana, o bien conforme avancen las horas, los días, a ver si es que resultan nuevas ideas de trading. Nos quedamos entonces con ese dólar peso que está ya en la zona de venta, la primera venta que nosotros habíamos estado considerando, euro dólar que sería bueno, o bien es una idea potencial anticipar un movimiento alcista. Dólar index ya hicimos la revisión por completo, si el cierre semanal es ligeramente negativo o sin cambio, finalmente nos deja una vela de indecisión, podría ser un indicio para buscar potenciales oportunidades de venta.
Y por otro lado, como revisábamos para el oro, los descensos hacia los niveles de soporte, sería entonces muy bueno considerar el estar atentos para mirar una posición de compra hacia la zona de los 1.240 y 1.260 dólares la onza. Se lo agradezco a todos por participar el día de hoy. Nos encontramos entonces el próximo martes a las 10 de la mañana, como es habitual, en el nuevo Watchlist Premium, o bien nos encontramos en nuestro chat de traders en el WhatsApp para resolver las dudas del día a día y por supuesto las ideas que ustedes puedan tener o nuevas ideas que pueda publicar por mi parte. Se los agradezco nuevamente y bueno, siempre un placer poder colaborar con ustedes.